Muy bien, jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. Son los primeros minutos posteriores al mediodía. Así que bueno, vamos a iniciar una serie de charlas que esperamos sean de interés para todos ustedes. Y en particular hay que resaltar un poco que el proceso de admisión en esta oportunidad es diferente. Recuerden que tenemos una contingencia sanitaria y esto hace que el proceso sea distinto de todo lo que ha sido tradicionalmente en nuestra unidad. Sin embargo, la actividad académica sigue, el trabajo de investigación de los distintos grupos continúa y su servidor, Federico Sandoval, formó parte del grupo de diseño electrónico y me corresponde iniciar esta sesión y estas charlas que en los días por venir estarán ocurriendo en este horario y algunas otras que se anunciarán con tiempo ocurrirán justamente en la tarde. Así que bueno, recuerden que nuestro programa es de maestría, es en ciencias, es en ingeniería y tiene mucho componente de eléctrica, electrónica. Si bien los grupos también señalan otras actividades como la computación, las telecomunicaciones. Recuerden que hoy día toda actividad incluye todas las disciplinas, pero sí vamos a hacer énfasis en que nuestro programa es en ciencias. Algo que hay que resaltar, bueno, pues son las distintas modificaciones que han ocurrido al calendario de admisión. Algunas de ellas están puestas aquí, así que estas mismas indicaciones están puestas en el site de la unidad. Nosotros les recomendamos que estén muy al tanto y tengan presentes esas fechas y se ajusten a ellas, sobre todo porque estamos considerando que ustedes son nuestros candidatos para la próxima generación. De manera que es muy prudente que tengan presentes estas fechas y se contacten a los distintos medios de comunicación ante cualquier duda que pueda surgir. Por simple que esta parezca, recuerden que no hay dudas básicas, así que cualquiera que ustedes tengan, manifiéstenla a través del site, a través de los foros electrónicos, de manera que podamos responder a sus distintas inquietudes. Algo a resaltar es que en esta ocasión, después del examen de preselección, hay un curso propedéutico únicamente para 4 áreas de intensificación. Entonces este curso seguramente ocurrirá en línea y la razón es por esta cuestión de la contingencia sanitaria. En lo que respecta al grupo de diseño electrónico, no hará propedéutico en línea y sí harán un examen de admisión. También esas fechas corresponden a la conclusión del propedéutico aquí señalado y también se ha informado en los distintos portales de las redes sociales esta situación específica del examen de admisión. Se les invita a estar atentos. Algo que es muy relevante justo con esta contingencia es que muchas de nuestras instituciones están cerradas, no tienen actividad y algunas áreas en específico no se consideran prioritarias, entonces no están laborando. Esto tiene que ver con una serie de documentos que ustedes como candidatos deben de proporcionar, no solo para su registro en el programa, me refiero a todos aquellos que han sido admitidos, sino también para aquellos documentos que serán necesarios toda vez que ustedes decidan solicitar una beca. Entonces, si bien aquí están señalados los distintos requisitos, me gustaría hacer énfasis en esta actividad de la titulación, en estos documentos que se generan toda vez que este proceso concluye, y debido, insisto, a que nuestras universidades y tecnológicos no están laborando al 100%, yo les agradezco que se pongan en contacto con la Unidad Guadalajara para saber cuáles son esos documentos que excepcionalmente se van a admitir, a requerir,
como parte de este proceso de admisión, insisto, extraordinario por la contingencia sanitaria que estamos experimentando. Así que bueno, insisto, este señalamiento es de interés. Pónganse en contacto con la Secretaría Académica, diríjanse también al control escolar para tener certeza de cuáles son estos documentos, sí oficiales, pero también alternativos, para poder completar su proceso de inscripción y de solicitud de beca. Bueno, también he de comentarles que el propósito de esta serie de charlas tiene que ver con los distintos grupos de trabajo que hay en la unidad, con las varias disciplinas que ahí se cultivan. Y ustedes como ingenieros, la intención nuestra es mostrarles todo este escenario, todo este aparador de actividades, porque para todos ustedes seguramente habrá un nicho de oportunidad. Entonces la intención de esta charla, perdón, es que les hable un poco de ese concepto que ustedes conocen muy bien, independientemente de que estén muy orientados hacia el trabajo digital. Recuerden que hoy día todas las aplicaciones son digital analógico, son de señal mixta y eventualmente vamos a colaborar con colegas que hacen diseño digital o con colegas que hacen trabajo analógico, porque el sistema de interés es de ambas disciplinas. Entonces, esta intención tiene mucho que ver con que hablemos de la ley de Ohm. La ley de Ohm, pero en el dominio de la variable de Laplace. Así es como lo dicen los clásicos. En el aula, en el laboratorio, lo que hacemos es trabajar en el dominio de la frecuencia. Entonces, si me permiten, esto va a ser muy breve, la descripción que les platicaremos. Tiene que ver con qué es lo que estamos haciendo en la unidad, qué es lo que se está haciendo en el grupo de diseño electrónico, y eso que se está haciendo, cuál es su infraestructura, cuáles son los fundamentos o conocimientos mínimos, cuáles son los fundamentos que se generan y cuáles son esos análisis tan necesarios de pequeña señal para poder hacer la evaluación de un circuito, de un sistema o de un producto. Y finalmente vamos a hacer algunas observaciones, conclusiones de la relevancia que tiene para nosotros como grupo, para nosotros como sociedad, tener este conocimiento de la ingeniería. Y este conocimiento no es simple, pareciera ser simple porque lo hemos conocido desde hace mucho. Me refiero a la ley de Ohm, me refiero a las leyes de Kirchhoff, ese tipo de herramientas que nos permiten analizar junto con Thevenin, junto con Norton, análisis equivalente, tiene mucho que ver con el tipo de actividad que queremos realizar. ¿Cuáles actividades? Pues todas aquellas que permiten que nuestros graduados luego se incursionen en distintas áreas de oportunidad, sea en la academia, sea en la industria electrónica, no importa si es la industria electrónica local o si es la nacional o si es en el extranjero. Lo más relevante es que ese conocimiento, ese uso de la técnica y ese saber hacer permite a los recursos humanos, que es nuestra tarea principal en cuanto a formación, que hagan suyo y que den valor a su proyecto de vida académico, proyecto de vida profesional, y así como pueden incursionar en la industria, así como pueden decidir ir a la academia, pues seguramente también pueden decidir formar sus propias empresas, y eso no está peleado con el proyecto de vida. Así que una buena parte del interés nuestro es formar recursos humanos de altas capacidades, que acudan y que participen en la solución de distintos problemas, como algunos sitios que se citan en esta transparencia. Entonces, ¿cómo es que se consigue que nuestros recursos humanos tengan estas habilidades y que luego tengan estas oportunidades de desarrollo profesional? Pues es muy simple. Todo se limita a hacer uso adecuado, a saber interpretar los conceptos, hacer análisis, hacer diseño, apoyarnos mucho en la simulación y también saber
que si uno quiere incursionar en el diseño, en principio, uno puede decidir si lo queremos hacer en el área digital o el área analógica. Para quienes estén interesados en hacer diseño digital, por ejemplo, y si desean integrarlo en silicio para hacer circuitos integrados, bueno, las técnicas de diseño y de desarrollo son muy conocidas. Usualmente lo que se hace es acudir a una tecnología, acudir a una biblioteca de celdas, saber cuáles son las especificaciones del sistema que se quiere implementar, seleccionar las distintas celdas de un kit de diseño y empezar a hacer el trabajo de integración, empezar a formarlo de distintas partes. Cada una de las partes tiene una función específica y cuando se une con otra, esa función tiene una característica mejor. Y entonces ustedes pueden ir incrementando la complejidad del sistema en la medida que ustedes vayan incorporando más y más de estas celdas que ya están definidas. Estas tecnologías usualmente que se desarrollan para hacer diseño digital, en sentido estricto, no favorece que se haga diseño analógico, por una razón muy sencilla. El diseño analógico se hace a la medida. Es un diseño que en función de la característica que se solicita, se diseña para cumplir esa función. Un sistema, por ejemplo, el 741 que ustedes compran en la tienda de la esquina, es un amplificador operacional de propósito general. Eso significa que hay una enorme cantidad de aplicaciones donde pueden usar el 741. Pero ese componente, para muchas aplicaciones, está sobrado en sus capacidades. Incluso, hoy que estamos interesados en hacer aplicaciones inalámbricas y portátiles, un componente como el 741 demanda mucho consumo de energía. Entonces, ese es un ejemplo solo para resaltar que para algunas aplicaciones el 741 está muy sobrado en capacidades. Insisto, porque es de propósito general. Entonces, cuando uno incursiona a hacer los sistemas analógicos y el fin es luego integrarlo en silicio, se diseña a la medida, justamente para tener el cumplimiento necesario de la función que se nos está solicitando. Estos diseños analógicos no están en el kit de diseño. Estas celdas hay que fabricarlas, y hay que fabricarlas desde el conocimiento básico del transistor. Y acuérdense que hoy día una tecnología que es muy recurrente es la tecnología CMOS. ¿Por qué CMOS? Porque opera eficientemente con bajos niveles de alimentación. Hoy día la alimentación del sistema es con 1.1 voltio, así que eso es exageradamente rentable. Pero ¿cuál es el nicho de oportunidad cuando uno desea hacer diseño analógico? Por ejemplo, se muestra en este diagrama a bloques. A diferencia de las celdas digitales, ahora uno tiene necesidad de implementar distintos bloques desde sus fundamentos, desde el concepto mismo del transistor y cómo entrelazado con otros, ir generando circuitos que hagan estas funciones particulares. Y aún más, no todas las aplicaciones que se hacen para los campos de oportunidad para el nicho de hoy día se hacen en tiempo continuo. Es decir, no todas las herramientas basadas en Laplace nos son útiles, nos sirven como paso inicial, pero hay muchos otros que son discretos. Entonces aquí resaltar la ventaja de la transformada Z es muy importante porque al final la integración es de sistemas en tiempo continuo con sistemas discretos y seguramente algunas partes digitales. Entonces todo este esquema muestra las distintas capacidades que se debe de tener porque hoy los sistemas requieren este tipo de conocimiento. En lo que sigue es cómo ustedes pueden incursionar en este escenario. Bueno, no hay de qué preocuparse. Hay infraestructura, hay herramientas, hay equipo, hay tecnología y lo que se requiere simplemente es tener presente que hay que definir un método de diseño. La prueba y el error sirve para acercarnos a algún comportamiento, algún parámetro específico en su valor, pero no hay que usarlo como método tradicional, porque eso significaría que cada que tengamos una necesidad de diseño, vamos a hacer uso de esta prueba y error. Lo más
práctico es tener un método de diseño que nos permita aproximarnos a lo que deseamos y después, con ayuda de los simuladores, seguramente con el análisis comportamental, poder determinar de mejor manera los parámetros adecuados para que el sistema cumpla la característica. Si lo hacemos así, lo podemos hacer de nuestra laptop. Simplemente nos conectamos al servidor, accedemos a la herramienta, empezamos a hacer las consideraciones necesarias, entiéndase, hacemos diseño de experimentos, seleccionamos los valores adecuados, porque hoy los sistemas son grandes y tienen que hacer funciones. Y una vez que la función está definida porque cumple la característica, ahora hay que sintetizarla en un circuito. Y ese circuito, pues seguramente será a base de transistores. Y si los circuitos son de distintas dimensiones físicas, será porque cada una ya cumple la función que se le solicitó. Entonces, aquí lo más relevante es tener presente que vamos a hacer las celdas a la medida, pero que como todo diseño real tiene no idealidades. Y hay que empezar a considerar estas no idealidades para que se modifique positivamente el diseño de nuestras celdas y que cuando se integren como un todo, incluso estas conexiones de bloques sean poco sensibles a variaciones no deseadas, a todo eso que le llamamos las no idealidades. Entonces, esa característica es muy útil. ¿Y cómo lo podemos hacer? Desde los fundamentos. Acuérdense, todos nosotros estamos haciendo diseño lineal, circuitos lineales. Todos aquellos que han hecho diseño analógico y que han acudido a un manual, dice que es un handbook de circuitos lineales. ¿Y por qué es un circuito lineal? Porque está formado por componentes de característica lineal. Por ejemplo, el más sencillo de los métodos que conocemos, y este va a ser nuestro PEFO, es justamente la ley de Ohm. Vean qué simple y qué sencilla es esta expresión. Esta expresión, en donde la resistencia es la constante de proporcionalidad de dos variables que podemos medir o controlar, nos lleva, independientemente de si estamos en el dominio del tiempo continuo o de la corriente directa, es la misma expresión si tuviéramos el análisis en corriente alterna. Son expresiones lineales. La constante de proporcionalidad simplemente es la resistencia. Y acuérdense que la resistencia es la propiedad física del componente. Bueno, pues este tipo de modelos es el modelo que todo diseñador de circuitos desea, porque es completamente lineal. Si algunas características, si algunos componentes no operan bajo este principio lineal, hay que llevarlos a su régimen de operación lineal para seguir trabajando como Ohm nos lo enseñó, como si tuviéramos puros resistores. En sentido estricto, todos los componentes de red que conocemos tienen una característica lineal. Observen el capacitor. La relación que hay entre la carga que podemos acumular y el voltaje entre las terminales del capacitor es una relación lineal. Y lo mismo podemos decir del inductor. Aquí la constante de proporcionalidad es la inductancia. Pero ¿cuál es el punto aquí de interés? Que nosotros no podemos medir la carga eléctrica como si podemos medir acá el voltaje. ¿Y por qué no podemos? Porque el método tendría que ser invasivo. Y esa invasión al fenómeno va a eliminar el efecto neto que tendríamos de una carga. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Bueno, hemos aprendido que estas expresiones lineales las podemos llevar a sus comportamientos dinámicos y ver que esta razón de cambio es una variable que sí podemos medir, y entonces este potencial entre las terminales, si lo derivamos, podemos tener también un medio alternativo para usarlo a través de variables medibles, voltaje o su derivada, corriente, y esta característica que asumimos que no varía. Y lo mismo para con el inductor. Aquí la pregunta sería, esta expresión que estoy señalando, ¿es una expresión lineal?
¿Dirían ustedes que es un equivalente de la ley de Ohm? ¿Y qué pasa con el inductor? ¿Dirían que también es una expresión en sentido estricto lineal, como nos encantaría verla, así como si fueran resistencias? Por supuesto que esto lo podemos resolver poco a poco y darnos cuenta que siempre hay alguien que nos ayuda, siempre, no falla, siempre está ahí. Y esa es Laplace. Laplace lo que nos dice, más allá de su transformación, es cómo interpretar la transformación. Acuérdense que toda transformación solamente es un mapeo de un dominio a otro. Y muy importante, recuerden que mapear un escenario a otro es para mejor comprensión. No es para complicarnos la vida. Por ejemplo, fíjense en esta expresión. Todos nosotros sabemos que esta es la segunda ley de Newton. Si nosotros transformamos este lado de la igualdad y transformamos este extremo de la igualdad mediante esta identidad, esta expresión de Laplace, obtenemos esta expresión. Vean que una expresión que incluye derivadas, la transformación de Laplace nos lleva a una expresión polinomial, donde la primera derivada representa aquí S a la 1 y el voltaje está transformado. Por supuesto, luego vamos a hablar de las condiciones iniciales. Esta es la condición inicial. Aquí estamos asumiendo que son 0. Lo que quiero comentarles es que la segunda ley de Newton puede transformarse de esta manera. Este es el momentum, este es la velocidad, esta es la masa de un cuerpo, de una partícula. Si lo transformamos, vean justamente esto. Esto es lo que está aquí. Si ustedes transforman la ley de Ohm basada en un resistor, la pregunta es, ¿esa expresión de la ley de Ohm para un resistor incluye derivar el voltaje? La respuesta es no. Entonces, si la derivada no existe, es una derivada de orden 0. Entonces, el S que aparecería es un S a la 0. Por eso es que en Laplace, independientemente de si trabajamos en el tiempo o en corriente directa, siempre es R la resistencia. Aquí, por ejemplo, como si hay una derivada, tenemos una S simple. Si fuera una doble derivada, tendríamos una S al cuadrada. Y así sucesivamente. Insisto, no hemos hablado nada de la condición inicial. Pero de esto se trata. No aprender a usar la transformada de Laplace cada vez que tengamos, sino utilizar su interpretación. ¿Y por qué nos interesa? Porque tenemos este tipo de componentes que son muy comunes en el análisis, diseño y síntesis de circuitos. Y si lo sabemos aplicar, pues seguramente que vamos a poder incluso incursionar en este tipo de fenómenos, donde además de un circuito, tenemos un encapsulado, tenemos un PCB y tenemos una serie de conectores metálicos. Bueno, pues les platico. Esto que está aquí es la magnitud de la transformada de Laplace de un capacitor. Acuérdense, estos capacitores que ustedes trabajan en su laboratorio, capacitores de 2 terminales, todo el mundo sabe que la capacitancia es 1 entre J omega. Todo el mundo sabe eso. Omega es la frecuencia angular y J, pues nos está indicando que es un número complejo. Bueno, pues ustedes calculan la magnitud de esa expresión y lo grafican en un plano log-log. Pues vean, aquí está. Conforme la frecuencia aumenta, la impedancia, ese es un concepto de la transformada de Laplace, aquí está, la impedancia decrece, lo cual es congruente con el 1 entre omega. Pero vean qué ocurre aquí. Hay una frecuencia a partir de la cual esa magnitud de la impedancia capacitiva deja de seguir decreciendo. Y ahora aparece un fenómeno creciente. Este fenómeno creciente, si lo seguimos graficando para otras frecuencias, seguirá a la alza. Este fenómeno, este que está aquí, es no deseado. Es un fenómeno parásito que se parece mucho al comportamiento de una inductancia, y entonces este efecto no deseado significa lo siguiente.
Un capacitor de valor 1 en C se comporta como capacitor hasta una frecuencia de 2 MHz. Después de 2 MHz, no se asegura que ese componente se comporte como capacitor, quizás se comporte como inductor, y vean este término mínimo, no es ni lo uno ni lo otro, es todo lo contrario, y esa expresión existe, es decir, aquí esta frecuencia no es ni capacitivo, no es ni inductivo, es netamente óhmico. Entonces, esta característica netamente óhmica, de un valor óhmico muy bajo, nos representa el límite para considerar que nuestro capacitor comercial, ese capacitor que usan en su proto, ese capacitor que compran en la tienda de la esquina, funciona como capacitor. Bueno, pues eso nos permite trabajar hasta este rango de frecuencia y lo podemos hacer con la tranquilidad de que es un componente lineal y lo vamos a trabajar porque Laplace ya nos dijo que transformemos esa derivada y tenemos expresiones netamente lineales. Permítanme, todo el mundo conoce este circuito, todo el mundo sabe que este es un divisor de voltaje. Si ustedes quieren calcular este potencial, con la ley de Ohm, ustedes saben que el voltaje aquí está dado por esta expresión. Uno ya tiene tatuada esta expresión, uno conoce este desempeño. Todo lo demás es ser formal, según la teoría de circuitos. Si ustedes tienen un circuito como este, topológicamente hablando, es la misma estructura que el circuito que está en la parte superior, exactamente el mismo. Entonces, la respuesta de esta red tiene que ser equivalente a esta, porque topológicamente son idénticas. Hay una variante, aquí no tenemos un resistor, hay un capacitor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice Laplace? Transformen este circuito al dominio de Laplace. Y esta transformación es una abstracción, es una concepción en nuestra mente. El circuito que tenemos en el proto es este, el circuito que uno integra en silicio es este, pero la concepción que nos permite Laplace es justamente esta. Y aquí lo que nos dice Laplace es que tenemos una impedancia, donde anteriormente teníamos a R1. Entonces, si yo me fijo dónde está R1, pues yo ahí voy a poner la impedancia de ese componente, lo sustituyo por su valor, simplifico y tengo una expresión que no es una constante como este cociente, es un cociente que ahora tiene dependencia frecuencial, tiene una dependencia con la variable de Laplace. Para todos nosotros sabemos que si hacemos la división de la respuesta entre la entrada, esto se llama función de transferencia. Pero aquí hay algo más de la ley de Ohm. Fíjense, aquí esto tiene que ver con la interpretación. Un cociente de voltajes nos dice que el valor que resulte es adimensional. Entonces, todo nuestro aprendizaje, todo el conocimiento que hemos desarrollado está basado en conceptos de equilibrio. Entonces, si esto no tiene unidades, querrá decir que este extremo tampoco tendrá unidades. Podemos incluso decir que el numerador tiene las mismas unidades que el denominador. Aún más, si este 1 no tiene unidades, tenemos que sumarle una cantidad que tampoco tenga unidades, porque aquí no podemos sumar elementos de distinta naturaleza. Si el 1 no tiene unidades, este cociente no tiene unidades. Pero ¿qué es lo que sabemos? Que todo producto RC es una constante de tiempo. Y el recíproco de esa constante de tiempo en el dominio de Laplace es la frecuencia angular. Entonces, esta frecuencia angular tiene unidades. En consecuencia, para que este cociente sea adimensional, inmediatamente la variable de Laplace hereda o se le asignan las unidades que correspondan de analizar este fenómeno y necesariamente tiene unidades físicas y tiene unidades de frecuencia. Y esta característica es muy relevante porque es la razón por la cual luego explicamos el desempeño de sistemas en términos de polo, cero o en general de singularidades. Pero aún hay más de esta interpretación. Lo más relevante es que esta variable
tiene unidades y son de frecuencia. Vean lo que está aquí. Esta es la red que habíamos analizado. Nuestra intención es fabricarla, es probarla de manera masiva. Y el sistema, como ya habían determinado, es un sistema netamente pasa-altas. Y esta es la interpretación del sistema pasa-altas. Obviamente hay una frecuencia de corte. Acuérdense que la frecuencia de corte es justamente donde está la resonancia o la constante de tiempo de la que hablamos. Valores menores a esa frecuencia, la curva es decreciente. Significa que la respuesta estará atenuada. Esto es justamente el significado de esta curva, decreciente en valor, atenuación de la respuesta. Valores de frecuencia mayores al polo, vean, prácticamente se mantiene constante. Significa que la respuesta es prácticamente idéntica en amplitud a la entrada. Y todavía aún más, cuando decíamos que la variable de Laplace es frecuencia, significa que el único mecanismo para evaluar nuestras redes es con funciones senoidales. Porque acuérdense que la S luego la sustituimos por J omega. Y es así como encontramos la función de transferencia que luego nos permite graficar este diagrama que muchos le llaman de Bode. Entonces la J omega, la variable de Laplace, también nos está diciendo que nuestros circuitos van a ser analizados con señales armónicas. Esa es la otra interpretación de nuestra variable de Laplace. Únicamente la probamos. Y aquí hay unas preguntas, que no siempre estamos excitando las señales con funciones senoidales, que también hay cuadradas y que también hay dientes de cierre y triangulares. Cierto, y le doy razón. Pero acuérdense que hay unas series de Fourier. Y las series de Fourier nos dicen que podemos reproducir curvas de distinta naturaleza sumando tantas funciones senoidales como sean necesarias. Así que en sentido estricto, si excitamos nuestro filtro con señales cuadradas, no es más que una suma de señales senoidales de distinta frecuencia y distinta amplitud. Así que al final el concepto sigue siendo el mismo. Excitamos nuestras señales con la variable de Laplace, que significa aplicar señales de un generador de funciones. Este es el flujo de diseño que se les invitaría a participar desde la mismísima concepción de un modelo matemático que cumple especificaciones. La síntesis, no todo se hace con operacionales, hay otros bloques que se llaman de transconductancia. Podemos verificar el desempeño, podemos hacer su implementación en silicio, podemos hacer la simulación de esta propuesta y ver si sigue cumpliendo el desempeño deseado. Se manufactura, es una característica que no tenemos actualmente, mandamos fabricar, se hacen las pruebas y se verifica si efectivamente tenemos el cumplimiento de todo el conjunto de especificaciones. Vean que el diseño en general es un círculo que parte desde las ideas y termina en los resultados y en la valoración del desempeño. Eso es una parte fundamental del diseño físico, la fabricación, la implementación y el desarrollo de camas de prueba para hacer la distinta validación de los sistemas que estamos implementando. Las herramientas de trabajo son estas, son Cadence, para alta frecuencia, para el diseño digital, son herramientas profesionales, contamos con ellas y tenemos obviamente la infraestructura computacional para poder hacerlo. Así que bueno, tienen en principio toda una gama de posibilidades para hacer, por ejemplo, un circuito como este. Y todo el mundo lo conoce. Todo el mundo sabe que esta configuración es un seguidor de voltaje. ¿Por qué usamos un seguidor de voltaje? Para acoplar redes. Esta es una red pasa-altas, esta es una red pasa-bajas. Si yo quiero tener control de esta red y que sea independiente del desempeño de esta, tengo que procurar un acoplamiento adecuado. El más simple, el que se usa mucho en la literatura y que no se recomienda, es usar un seguidor de voltaje. Eso es adecuado, la ganancia es 1, lo que entra en este puerto sale aquí, el operacional tiene la ventaja de que su impedancia de salida es exageradamente baja,
lo cual hace que funcione como una fuente de voltaje para esta red, y entonces el sistema, si se compone de una parte pasaaltas y una parte pasabajas, pues es un filtro pasabanda. Todas las aplicaciones, todas, son pasabanda. No hay una aplicación de banda infinita, o sea, no es recomendable. Hay banda fija, un ancho de banda específico. Pero, si vamos a utilizar un amplificador operacional, pues utilicemos este, pero no solo como acoplador, mejor démosle ganancia. La ventaja de trabajar en el dominio de Laplace es que el desempeño de esta red la tenemos representada como una única expresión, como un cociente, entre la respuesta y su entrada. Este acoplador, que ahora tiene la característica de un amplificador, en el dominio de Laplace tiene esta expresión entre su salida y su entrada. Y esta otra, también, del punto de vista del dominio de Laplace, podemos construir su función de transferencia. Esta descripción en el dominio de Laplace es como si multiplicáramos estas tres funciones en modo individual. Y si lo hacemos, vamos a tener una representación de este tipo. ¿Por qué hice esta observación? Porque esa red anterior, donde yo tengo control de la característica pasada altas, de la característica pasada bajas, y además de amplificación, aquí estoy rescatando un diagrama bloques que seguramente ustedes han visto mucho en el Ogata, de control clásico. Por cierto, ¿sabían que Katsuhiko Ogata era mujer? Bueno, pues les platico. La intención de esta representación en el dominio de Laplace y luego su descripción a nivel de bloques tiene mucho que ver con el diseño. Nosotros, cuando integramos en silicio, no manufacturamos resistores. El resistor es un componente que demanda mucha área de integración, disipa mucha potencia y además genera ruido. Cuando digo potencia me refiero a mucho calor. Entonces, este tipo de componentes tenemos que implementarlo con circuitos activos. El capacitor, si es un sistema muy conveniente, se puede manufacturar como sistema de placas paralelas, pero aquí lo relevante es que esta conexión, este nodo, esta trayectoria de la señal, representada aquí con esta pequeña flecha, significa que el acoplamiento de estos dos sistemas tiene que ser el adecuado para que este bloque haga la función y esa función sea transmitida sin pérdida a este otro bloque. Si todo este sistema se comporta como deseamos, podemos pensar que sin pérdida de señal o de información puede amplificarse y entonces luego hacer este tipo de filtrado donde también asumimos que esa trayectoria significa que hay un acoplamiento adecuado, que no hay pérdida, y aquí afuera, el último nodo, seguramente veríamos la característica pasabanda que habíamos propuesto. Esto que muchas veces lo vemos en el Ogata, pocas veces lo vemos reflejado como circuitos o como síntesis. Bueno, en la Unidad Guadalajara esto es recurrente. Tenemos que hacer este tipo de representaciones porque cuando las frecuencias aumentan, ya están trabajando en centenas de megahertz o en algunos gigahertz, acuérdense que ya no aplicamos voltaje. Ahora analizamos en función de la potencia de la señal. Entonces las potencias tienen que transmitirse en modo adecuado, de modo que aquí no haya reflexiones, que no haya pérdidas. Y todo ese tipo de consideraciones hay que analizarlas aun cuando sea un bloque muy sencillo. Cuando uno llega a esta representación, ya tenemos todo el trabajo anterior y sabemos qué parte del análisis estamos haciendo y en dónde debemos de enfocarnos. Porque al final lo que tenemos que hacer es integrarlo. Y hay que integrarlo con simetría. ¿Por qué con simetría? Porque eso también minimiza muchas no idealidades. El método de diseño es muy sencillo. Seguramente ustedes lo conocen. Si ustedes tienen circuitos netamente resistivos, saben que son divisores de voltaje. Un divisor de voltaje lo podemos trabajar con transistores MOS.
Un transistor MOS tiene una característica que se parece mucho a la del diodo. Entonces, si nosotros deseamos que este circuito se comporte como esta red, lo vamos a trabajar en su zona lineal. Y si tenemos transistores de tipo P, pues vamos a trabajar en su zona lineal. Y si eso lo podemos definir desde la propia definición del circuito, entonces podemos usar tantas réplicas como uno desee. Podemos usar tantas representaciones y tantas conexiones, y como son réplicas, sabemos que el sistema está bien polarizado y no tiene ninguna pérdida. Este tipo de representación lo podemos hacer de manera mucho más evidente, mucho más grande. Todas ellas son representaciones de una rama como esta, y esto en sentido estricto se parece mucho a un par diferencial y se parece mucho a un par diferencial con etapas de amplificación. Así que bueno, este tipo de implementaciones vamos a saber hacerla, y lo único que necesitamos saber es cuál es el circuito eléctrico equivalente de nuestro transistor para implementarlo como resistor, como fuente de corriente, dependiendo de qué es lo que uno necesite, y tener certeza de que muchos de estos componentes tienen un desempeño de resistencia. Entonces, ramas como esta son las que se utilizan para implementar resistencias, porque acuérdense, no manufacturamos resistores. Esta representación son ramas similares a esta, y lo que buscamos es tener desempeños adecuados, como filtros pasa baja, como filtro pasa banda, como filtros rechaza banda, y cuidar mucho la amplitud de las señales, porque lo que no deseamos es tener componentes no deseados que luego degraden la respuesta. Bueno, pues este tipo de comportamiento se hace desde el dimensionamiento mismo de los transistores para evitar este tipo de inconveniente. Así como podemos hacer ese tipo de circuito simple, también podemos hacer circuitos de naturaleza diferencial. Acuérdense que este símbolo nos dice que este bloque sí acepta señal de entrada como voltaje, pero su respuesta es en corriente. Por eso aquí está la GM. Aquí le falta una extensión como si fuese un operacional, porque este trabaja más con corriente de salida. Pero los sistemas igual funcionan, y funcionan muy bien. Podemos implementarlos en modo completamente diferencial. Podemos hacer circuitos de mayor complejidad, los podemos manufacturar y tener ganancias tan altas como 70, 80 decibeles, lo cual es suficiente para muchas aplicaciones y hace la función de integración, por ejemplo, ¿no? Que es lo que estábamos dando aquí. Al final, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, pues necesitamos tener idea de que sí es importante conservar un método. Favorece mucho tener celdas a partir del uso de réplicas para obtener sistemas de mayor complejidad. No nos hemos abandonado del uso de la ley de Ohm, y cuando uno lo implementa en transistores, tenemos la geometría como variable de diseño. ¿Qué tan grande quiero que sea en ancho y largo? Son parámetros fundamentales, y si queremos trabajar en el dominio del tiempo continuo, pues acuérdense que con Ohm podemos incursionar a través del uso de la variable de Laplace. Actualmente estamos diseñando en esta tecnología en 130 nanómetros, y por supuesto que también consideramos una serie de efectos no deseados, pero todo ello, independientemente de estos mismatch o de este ruido, los sistemas deben de conservar simetría para minimizar no idealidades, y al final tener sistemas que funcionen. ¿Y por qué funcionan? Pues porque reconocemos qué es lo que nos hace falta, nos apoyamos en los dominios que nos permiten trabajar de manera rápida y eficiente, y no nos olvidamos de los conceptos fundamentales de la teoría de circuitos. La corriente directa es útil para hacer polarización de los transistores, para hacer análisis y para hacer en general diseño analógico útil que funcione. Estas son algunas direcciones, sitios que ustedes pueden tener presente, puedan tener a la mano, justamente para poder interaccionar más de este tema, más de los otros, en particular para diseño analógico. Yo les invitaría a que utilizaran esto otro, o en particular, igual pueden dirigir sus preguntas, y si yo no tengo la respuesta, pues seguramente la vamos a poder implementar
dirigirla a otros colegas para que respondan de manera adecuada. Pues bien, jóvenes, este es el escenario general del diseño analógico a nivel circuito integrado. Otro de los propósitos de nuestros jóvenes es que generen conocimiento, que lo tengan presente, que lo publiquen en la medida de lo posible, pero sobre todo que también tengan la oportunidad de saber hacer, para que se den la oportunidad de hacer diseño analógico, diseño mixto incluso, pero al final de cuentas este diseño al fin. Así que bueno, nosotros esperamos que esta serie de charlas, esta serie de temas, estas maneras de trabajar les resulten de interés. Recuerden que tenemos un sitio web a través del cual ustedes pueden interaccionar. También tenemos distintos medios electrónicos para completar lo mismo, para interaccionar. Están las redes sociales. Pueden ingresar al sitio web de la unidad. Pueden seleccionar el grupo de trabajo que les interese. Ahí está el listado de todos los investigadores, están puestas las disciplinas. Y bueno, y al final ustedes pueden decidir con cuál de ellos pudieran trabajar en función de sus intereses. Recuerden que la electrónica en general es todo un abanico y las oportunidades son muchas y los campos de interés y la demanda en el mercado también es demasiada, así que el campo está abierto para todos ustedes. Preguntas de interés que han estado surgiendo en este momento tiene que ver con el proceso de admisión y tiene que ver con estos documentos que han estado solicitando con sus universidades, sobre todo aquellos jóvenes que están concluyendo o que ya concluyeron y que la titulación en cuanto a sus documentos de generación se van a tardar. Es muy conveniente que se pongan en contacto con la Unidad Guadalajara para saber qué tipo de documentos que necesitan, si el certificado, si una constancia o un documento que indique que está en trámite su documento de titulación, algo para que tengan la posibilidad de digitalizarlo y hagan el envío de esa información. Por supuesto, estoy pensando en todos aquellos que van a ser admitidos al programa. Ahora que estamos en la parte previa, en la cual estamos haciendo una invitación para que participen en este proceso de selección y hagan el examen de admisión que está programado para este mismo mes, la idea es que ustedes tengan acceso a un temario que se va a disponer en línea ahí en el sitio de la unidad, para que ustedes tengan una idea de cuáles son los tópicos de las distintas áreas que van a estar solicitándoles en este examen de preselección. Recuerden que el examen de preselección es una evaluación que va a permitirle a los distintos grupos de trabajo seleccionar a un grupo de jóvenes para que participen de un curso propedéutico. Este curso propedéutico será en línea, así que también estén atentos para saber cuál es la infraestructura, cuál es el mecanismo que se va a seguir para que todos ustedes que van a estar haciendo el propedéutico estén en comunicación, en contacto y lo aprueben. Para aquellos que van a diseño electrónico y que en esta oportunidad no va a haber curso propedéutico, así como va a haber un temario para el examen de preselección, habrá un temario para el examen de admisión. Entonces, primero se va a disponer del temario de preselección y posteriormente se dará a conocer el temario para el examen de admisión. Y va a coincidir en las fechas, decía, de conclusión del curso propedéutico. Y también tengan presente que el calendario incluye una serie de fechas en las que se va a estar divulgando y publicando no solo el listado, sino cuál es el estado que guarda el proceso mismo de admisión. Entonces, les recuerdo que acudan a los sitios dispuestos en la página de Cinta Guadalajara para que entren en comunicación con nosotros. Y bueno, seguramente hay otra serie de preguntas que han sido puestas
y que están guardadas en el video de transmisión. Así que sin duda alguna me daré a la tarea de revisarlas, analizarlas y, de ser el caso, contestar puntualmente a cada una de ellas para que no haya que no haya ninguna duda, ¿no? Entonces, bueno, dicho lo anterior, recuerden que es muy importante seguir quedándose en casa. En la medida de lo posible, eviten salir y esperemos que este tipo de ejercicio, este tipo de práctica nos permita que en breve podamos hacer nuestra actividad de manera tradicional, saliendo, conociéndonos y acudiendo a aula y a laboratorio, como en realidad ocurre en la ingeniería, estando en el laboratorio. Si no tienen algo más, por supuesto que pueden seguir dejando sus preguntas y en el transcurso del día tengan la seguridad que me daré la oportunidad de responder puntualmente. Y acuérdense, no hay preguntas simples, simplemente hay preguntas que merecen una respuesta. Y pues bueno, déjenme hacerles un anuncio. El día de mañana está programada una charla de ahora del grupo de computación. La cita es en el mismo horario, en el mismo portal, y seguramente será de interés escuchar el tema que expondrá el doctor Arturo Díaz Pérez. Y les invito cordialmente a que estemos por aquí el día de mañana. Por supuesto, la invitación se les hará llegar de manera electrónica y también estará dispuesta en el sitio. Así que pues bueno, si no hay más, me despido, tengan buen día y hasta pronto.